Bien. Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver conceptualmente, ¿cierto? El diagrama complementario al método de la flecha, el cual se llama CPM, y vamos a ver un ejercicio ejemplo. Ya, sin embargo, vamos a ver todo en el mismo módulo, ya con el fin de liberarlos un poco antes y puedan ver el partido de Chile. Ya esperar que, bueno, no me extienda tanto. Ya la idea es que podamos complementar ambas cosas. Ya. Entonces, en esta ocasión vamos a revisar los conceptos, ¿cierto?, relacionados a esta nueva técnica de planificación que se basa en también los diagramas lógicos y se llama método del camino crítico. Bien, en primera instancia vimos nosotros la carta Gantt, la cual esta técnica de planificación es bien generalizada, me imagino que seguramente la habían escuchado por ahí, y hay una modificación que se le hace, la cual es llamada la carta Gantt ligada. Esa modificación que se lleva a cabo sirve para capturar un fenómeno que la carta Gantt propiamente tal no muestra, ¿cierto? No expone. Ya, esto tiene que ver con la relación que hay entre una actividad y otra. Eso es con respecto a la carta Gantt y la carta Gantt ligada. Posteriormente, vimos que hay distintos diagramas lógicos, distintos métodos por los cuales uno puede llevar a cabo un análisis de las distintas actividades que se deben desarrollar, y lo que es más intuitivo para poder comenzar con el estudio, ¿cierto?, de estos métodos gráficos, tiene que ver con el método de la flecha. ¿Ya? También está el método relativo a nodo actividad. En base al nodo actividad es un tanto más complejo, ya que las relaciones que se forman entre una actividad y otra son más específicas, y también se pueden relacionar el comienzo de una actividad con el comienzo de la siguiente o el término de la siguiente, y así sucesivamente se pueden lograr algunas especificaciones, ¿cierto?, respecto a las restricciones que se puedan dar en base a cierta actividad. Sin embargo, en el método de la flecha, basta con que nosotros tengamos las restricciones y vamos a poder llevar a cabo un diagrama, ya que esto no relaciona la fecha de inicio con la fecha de término, por ejemplo, de la actividad que es subsecuente. Y así entonces llegamos al método del camino crítico, el cual tiene las siglas CPM. Sin embargo, ya hemos ido viendo un poco algunos adelantos que yo hice en base al método de la flecha, ¿ya? Así que no va a ser tan complejo de analizar. Bien. Bueno, cualquier diagrama lógico evidencia entonces la relación que existe entre las distintas actividades que se deben llevar a cabo. Al concluir la duración de cada actividad, ya sea esta por estimación o por la experiencia del planificador, es posible determinar el camino crítico. Este método determina la duración del proyecto por medio de calcular el camino crítico del diagrama lógico que presenta el proyecto. Ya esto es, se analiza la malla que se obtiene, ¿cierto?, por medio de este método gráfico, y posteriormente se siguen distintas rutas. La ruta más larga será aquella ruta crítica. ¿Ya? El camino crítico entonces pasa por actividades que deben completarse de acuerdo a sus programas para completar el, el proyecto, ¿cierto?, en la fecha que se tiene estipulada o programada. Dichas actividades que conforman a este camino crítico reciben el nombre de actividades
críticas. Eventualmente, el retraso de cualquier actividad crítica va a producir el retraso de la fecha de término del proyecto completo. Sin embargo, el atraso de una actividad que no es crítica no necesariamente va a producir el retraso del proyecto, ya que depende de la magnitud del atraso, ¿ya? Y aquí entra en juego un concepto que se llama holgura, ¿ya? Significa que hasta cierto nivel puede retrasarse el proyecto de las actividades no críticas, porque si hay una actividad que era no crítica y se atrasa demasiado, va a pasar a ser una actividad crítica y seguramente también cambie el camino o la ruta que se encontró originalmente. En base al diagrama de mallas y el camino crítico se presenta, ¿cierto?, este diagrama que tiene desde las actividades A hasta la E, ya todas ellas con sus respectivas relaciones, ¿cierto?, de nodo a nodo y con la actividad entre dichos nodos. Y si se fijan, en este caso solamente se pueden seguir dos rutas, las cuales son la ruta ACE y la ruta BDE. La ruta crítica va a ser aquella que tome más tiempo en desarrollarse. La actividad la primera ruta ACE tiene 35 días de duración. Sin embargo, la ruta que está por abajo, ¿cierto?, BDE, tiene 40 días de duración, por ende sería la ruta crítica. Y de todas las actividades críticas, esta es la más crítica, dado que es la que toma más tiempo, ¿ya? Sin embargo, la actividad B también es crítica y la actividad E también pasa a ser crítica. Y aquí hay una nomenclatura que necesito que ustedes se aprendan para poder aplicar en este método, ¿ya? Las cuales son EE, EL, en base a los nodos, ya tiene que ver con las fechas tempranas y las fechas tardías. Y en base a la actividad tenemos los comienzos más tempranos, los términos más tempranos, comienzos tardíos y términos más tardíos. Ya, a eso se refiere con respecto a la nomenclatura que vamos a usar en este nuevo método, ¿ya? Entonces, las fechas se van a relacionar con eventos. EE, como les adelantaba, ¿cierto?, corresponde a la fecha más temprana de ocurrencia del evento, y EL va a corresponder a la fecha más tardía de ocurrencia del evento. En base a las fechas que se relacionan con las actividades, tenemos CE, que sería el comienzo más temprano de la actividad, TE, que sería el término más temprano de la actividad, CL, que sería el comienzo más tardío de la actividad, y por último, TL, que sería el término más tardío de la actividad. Entonces, se desarrollará un método de resolución de una malla con esta nueva técnica, ¿cierto? Al finalizar los cálculos, se podrán determinar la duración total del proyecto, el camino crítico y las actividades críticas. Ya, este proceso se divide en 3 etapas. La primera de ellas corresponde a la determinación de la malla, ¿cierto?, que sería esta gráfica que se debe llevar a cabo, el cálculo de fechas tempranas y el cálculo de fechas tardías, ¿ya? Bueno, aquí evidentemente uno podría llevar a cabo, en vez de presentar el diagrama completo, ¿cierto?, uno podría decir las actividades, tal cual como yo les he presentado algunas tablas,
las precedencias, que serían parte de las restricciones, y finalmente la duración que tiene cada una de dichas actividades. Ya, en primera instancia la actividad A, después B, C, D y E. ¿Ya? Estas 5 actividades, la actividad A no tiene precedencia, la actividad B tampoco, la actividad C está precedida por la actividad A, la actividad D está precedida por la actividad B y la actividad E está precedida por las actividades C y D. ¿Ya? Y en base a la duración tendríamos nosotros 8, 10, 15, 18 y 12. ¿Ya? Quizás, en vez de haber presentado de forma inmediata, ¿cierto? Esta tablita, perdón, este diagrama, podría haber presentado esta tabla para encontrar, ¿cierto? Este diagrama, ¿ya? Es muy similar. Entonces, vamos a aplicar, ¿cierto? Este proceso y vamos a determinar la malla, el cálculo de las fechas tempranas y el cálculo de las fechas tardías. Entonces, en primera instancia está, bueno, después de haber determinado la relación que existe entre todas las actividades, se procede a dibujar la malla, la cual sería esta, ¿ya? Actividad A, B, C, D y E, ¿ya? Posteriormente, ya que se tiene la malla dibujada, hay que estimar la duración de cada una de las actividades, lo cual ya está hecho, ¿cierto? En el diagrama. Entonces la actividad A tiene una duración de 8 días, la actividad B de 15, la actividad C de 12, la actividad D de 18, la actividad la actividad D de 10, la actividad E de 18 y la actividad C de 12. Ya, eso está algo raro ahí. Bueno, creo que no es lo mismo. A ver. Actividad E. C. Creo que no es el mismo ejemplo, bueno, pero da lo mismo para los cálculos. A, B, C, D, E. Bien. Bueno, con esta segunda etapa, ya con las estimaciones, se puede calcular entonces la malla y antes de iniciar el análisis propiamente tal, es necesario hacer los cálculos 2 veces, tanto de ida como de vuelta, ¿ya? En la ida, uno va a obtener las fechas tempranas y de vuelta, uno va a obtener las fechas tardías, ¿ya? Este es parte del método, ¿cierto? Este nuevo método. Y con él vamos a poder nosotros llevar a cabo la determinación de las fechas más tempranas, las fechas más tardías, tanto de los nodos como también de las actividades propiamente tal. Entonces, comenzaríamos con la primera de ellas, que sería el primer nodo. Ya vamos a colocar con rojo que destaca un poco más. Para comenzar entonces iríamos de ida. Ya se calcula de ida. ¿Qué se va haciendo? En primera instancia se coloca un 0 acá y este 0 se coloca sobre un triángulo. ¿Ya? Ahí comenzaríamos entonces con este análisis. Bueno, el número 0 del nodo inicial lo encerramos en un triángulo, ¿cierto? Porque esta es una convención que se adopta en base a esta técnica de planificación y lo que indica es que la fecha temprana de ese nodo sería la inicial, ¿cierto? Luego vamos a sumar
la duración de cada una de las actividades al nodo 10 como inicio y colocamos este valor en la parte superior de la flecha de la actividad correspondiente. Ya entonces, en términos más sencillos, ¿cierto? Sería considerar esta fecha inicial, que en este caso sería 0, ¿cierto? Y considerar también la duración que tiene la actividad D, ¿ya? 0 más 10 serían 10, y ese 10 se coloca sobre el nodo que uno está analizando con un triángulo. De forma análoga se hace también para las demás actividades, al igual que aquí la actividad A sería 0 más 8, que sería la duración de la actividad A. Por ende, el nodo 20 sería 8 y se va colocando un triángulo. Ya, así se va analizando cada uno de los nodos. Si al nodo final de cada actividad llega solo una actividad, el valor del término más temprano, TE, se coloca además en la parte superior del nodo como fecha temprana, ¿ya? Dentro de un triángulo. Este número también es a la vez la fecha de término de una actividad y la fecha temprana de comienzo de la actividad subsecuente. ¿Qué significa? Que aquí, como se puede ver, ya se consideró que el término más temprano, ya, TE, como está en este diagrama, a ver, acá, este valor es 10 y el comienzo más temprano, en este caso, estaría encerrado en un triángulo, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Entre un nodo y otro tenemos la actividad y también tenemos un comienzo más temprano, ¿ya? Bueno, en este primer caso, este comienzo más temprano no lo detallamos, sin embargo es 0, dado que sería el comienzo, ¿cierto?, de la actividad A y también el comienzo de la actividad D. Posterior a ello, el término más temprano, en este caso sería 8, el término más temprano sería 10, al igual que el análisis, ¿cierto?, de los nodos, que serían 8 y 10 respectivamente. Bueno, se realiza este procedimiento de forma similar con todos los nodos y todas las actividades, en la cual hay que considerar las fechas tempranas de inicio, las cuales están en los nodos, y adicionar la duración de la actividad respectiva. Ya, por ejemplo, 8, ¿cierto?, corresponde a la fecha temprana. Al considerar la duración de la actividad B, en este caso serían 8 más 15, 23. Y si consideramos la actividad E, que tiene una duración de 18, en este caso, 10 más 18 serían 28, que sería el término más temprano. Dentro de estas dos alternativas que tenemos para escoger entre el 23 y el 28, se completa en el triángulo la que tiene la duración mayor. Entonces aquí sería 28. Así. Y esto se encierra en un triángulo. ¿Ya? Entonces, esto se hace dado que las dos actividades terminan en el mismo nodo, por ende, la fecha de término se va a determinar colocando el mayor de los valores que lleguen al nodo. Ya, esto sería el mayor de los términos tempranos. Bien.
tal cual como les adelanté, ¿cierto? En esta parte, ¿ya? En donde se suma la duración de la fecha temprana del nodo que inicial, ¿cierto? Y posterior a ello se compara con las actividades que llegan a este nodo, al nodo 30, y se escoge el valor mayor de estas, considerando estas dos actividades. Ya en este caso sería 28. Por eso se coloca 28 sobre el triángulo en la actividad, perdón, en el nodo 30, en este caso. Y para concluir, lo que debemos hacer es sumar la duración de la actividad C con respecto a esta fecha temprana, siendo entonces 39 sobre el nodo 40. Bien, bien, al tener ya todos los triángulos sobre cada uno de los nodos, damos por concluida la ida, ¿cierto? El análisis de ida. Y ahora hay que calcular el análisis de vuelta. Ya, entonces, para terminar, ¿cierto? Con los cálculos de las fechas tempranas, se van repitiendo los pasos hasta llegar al nodo final y de este modo se obtiene la fecha temprana de término del proyecto, que en este caso ascendía a 39 días. Ya, tal cual como les adelanté al dibujar, ¿cierto? Sobre el diagrama. Y la tercera parte, en la cual debemos determinar ahora las fechas tardías para una malla, considerando, ¿cierto?, este método, se procede de manera similar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, que las fechas tardías van a ir bajo los nodos y encerradas en cuadrados. Para empezar, la fecha temprana de término, que sería la última que se colocó, ¿cierto? En este caso, el triángulo que encerraba un 39. Esa fecha tardía de término va a ser la misma fecha de término del proyecto en el último nodo. Y vamos a empezar a calcular desde esta fecha hacia atrás, o sea, desde el final hacia el principio. Para ello se va restando la duración de cada una de las actividades de la fecha de término del proyecto. Entonces, si se fijan, se repite este valor del 39 en la parte inferior, sin embargo ahora se va encerrando en un cuadrado. Y en vez de ir haciendo de inicio a fin, vamos a ir ahora de vuelta. Se toman estos 39 y se resta la duración que tiene, en este caso, como sale en este diagrama, la actividad C, y sería 39 menos 11, 28. Y estos 28 se colocan acá, en base a la fecha de término, la fecha tardía en este nodo, ¿ya? Luego, como no solo una actividad llega al nodo de inicio, el nodo 30 en este caso que se va a analizar, colocamos el valor de la resta con la fecha más tardía de inicio de dicha actividad. Para seguir restando el valor de la fecha tardía del nodo 30 con la duración, ¿cierto?, de las actividades que tenga cada una de las actividades que están involucradas. En este caso, siendo las actividades B y E. Ya, entonces, gráficamente, estos 28 se restan con los 15 y quedaría en este caso 13. ¿Ya? 13. Y esto encerrado en un cuadrado, y de forma análoga se consideran estos 28, se le restan a 18 y queda en este caso 10 también encerrado en un cuadrado. Bien.
Y ahora se hace lo mismo llegando al nodo inicial, nodo 10. Se toma este valor correspondiente al nodo 15, la fecha tardía, y se resta de la duración, la cual en este caso sería 0. De forma análoga, 13 le restamos 8, serían 5. ¿Ya? Y en el caso de el regreso, ¿cierto? En el análisis de vuelta, se escoge el menor valor de estas dos cifras. Por ende, sería 0 encerrado en un cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Si se fijan, aquí se van completando también las fechas que corresponden a los comienzos tardíos. ¿Ya? Eso resulta de restar la fecha el término más tardío, menos la duración, y resulta en este caso 13. De forma análoga, se hace lo mismo acá. Aquí la fecha de término más tardío sería 28, se le resta la duración de 18 y quedarían 10. Y en base a la actividad E tendríamos el comienzo más tardío y el término más tardío. De forma similar, ¿cierto?, a las demás actividades. Y así se van completando poco a poco cada una de las variables que se mencionaron en un comienzo. Entonces, ahora que están todos los nodos con sus respectivos triángulos o eventuales cuadrados, se comparan los triángulos y los cuadrados para identificar los eventos críticos. ¿Ya? Entonces, este último paso corresponde a identificar el camino crítico y las actividades críticas. Entonces, hay que revisar, observar cada uno de los nodos, verificando las fechas tardías y las fechas tempranas, ¿ya? Entonces, en aquellos nodos donde las dos fechas sean iguales, esos nodos van a ser considerados eventos críticos. Y las actividades críticas van a ser aquellas que tengan sus nodos como eventos críticos. Y el camino crítico, a su vez, va a estar formado por todas estas actividades críticas. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en el diagrama, esa es la ruta crítica y se puede corroborar al comparar los triángulos con los rectángulos y que tengan la misma fecha, ¿ya? La misma cantidad de días en este caso. Entonces, entre nodos tendríamos a todas las actividades críticas. ¿Ya? Tendríamos la actividad D, E y C en base a este diagrama. Y las actividades que no son críticas eventualmente serían la actividad A y la actividad B. ¿Ya? Si se fijan, este nodo es distinto, o sea, la fecha temprana del nodo 20 es distinto a la fecha tardía. ¿Ya? Y ahí se produce una holgura. Bien. Entonces, para poder lograr, ¿cierto?, desarrollar un ejemplo que nos permita a nosotros tener una noción un tanto más acabada en base a este método, lo que debemos llevar a cabo es un ejemplo completo, ¿ya? Lo vamos a revisar posterior a ver algunos conceptos que necesitamos profundizar, como es el concepto de la holgura. ¿Ya? Bien, entonces,
en base a la holgura de las actividades, cada actividad de un proyecto debe ser completada dentro del periodo de tiempo comprendido entre su comienzo más temprano y su término más tardío, de modo que el proyecto termine en el plazo que se está considerando. Cuando la duración programada de la actividad es menor que el periodo comprendido entre estas dos fechas, quiere decir que la actividad cuenta con un tiempo adicional disponible para su ejecución. ¿Ya? Aquí entra en juego entonces este concepto que estábamos adelantando, que es el concepto de holgura. Existen dos tipos de holgura que van a ser de nuestro interés en el análisis de este método, ¿ya? Que será la holgura total, que como definición es la cantidad de tiempo en que una actividad puede retrasar su inicio más temprano, su término más temprano o aumentar su duración, sin retrasar el término programado del proyecto, ¿ya? Entonces, en base a algunos conceptos que hemos visto, la holgura total va a estar definida por el término más tardío menos el comienzo más temprano menos la duración, ¿ya? Bueno, eso es solo para que tengan una noción y que más adelante lo podamos emplear, ¿ya? Eso es respecto a la holgura total. En base a la holgura libre, la cantidad de tiempo en que una actividad puede atrasar su inicio más temprano, su término más temprano o eventualmente aumentar su duración sin atrasar el inicio más temprano de las actividades subsecuentes, ¿ya? Esta holgura libre solo existe cuando llega más de una actividad a un nodo. Entonces, ojo con este concepto de las actividades subsecuentes, que son las actividades que vienen, ¿ya? Entonces, en base a esta holgura libre, se calcula al restar el comienzo más temprano de la actividad subsecuente menos el comienzo más temprano de la actividad que se está analizando menos la duración de dicha actividad. Bien, bueno, cabe destacar que eventualmente si no hay una holgura asociada, estamos en presencia, ¿cierto?, de una actividad que es de tipo crítica, ¿ya? Así que las holguras libres y la holgura total se va a dar siempre y cuando haya una actividad que eventualmente no sea crítica. Entonces, gráficamente podemos ver algunos conceptos relativos a la holgura total, la holgura libre, el término más temprano, el comienzo más temprano y la duración de dicha actividad. Bueno, y aquí podríamos decir que este sería el comienzo más temprano, desde aquí, ¿cierto? El comienzo más temprano, perdón, no es desde ahí, es un poquito más acá. Desde aquí sería el comienzo más temprano de la actividad subsecuente. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces tenemos el comienzo más temprano, la holgura total, desde acá hasta acá, el término más temprano, la duración real de la actividad y, perdón, el término más tardío era, ¿ya? Sorry. El término más tardío.
Bien, eso es con respecto entonces a todas estas variables que encierran el concepto de holgura. Ya está la holgura total, holgura libre, que son las más importantes. No, perdón. Son las más importantes, ¿cierto? En este caso. Bueno, algunas consideraciones que debemos tener claras a la hora de llevar a cabo este método es que el término más temprano está asociado con el comienzo más temprano más la duración de la actividad. Ya eso es con respecto a este concepto. Después, el comienzo más tardío se puede determinar al restar el término más tardío menos la duración de dicha actividad. Holgura total puede calcularse por medio de la diferencia entre el término más tardío menos el término más temprano. O si nosotros consideramos el desglose del término más temprano, ¿cierto? Sería el término más tardío menos el comienzo más temprano menos la duración de la actividad en análisis. Y finalmente, la holgura libre sería igual a el comienzo más temprano de la actividad subsecuente menos el comienzo más temprano menos la duración. Recuerden que la holgura libre siempre se presenta cuando hay más de una actividad llegando a un nodo. Bien, entonces para comprender el concepto de holgura y la manera de calcularla, debemos desarrollar como ejercicio el siguiente ejemplo. ¿Ya? Bien, y con esto entonces vamos a revisar este ejemplo y los voy a dejar tranquilos de libre acción, ¿cierto? Pero me interesa cerrar con este ejemplo, ya con el fin de que podamos entender de dónde salen los números y cómo deben completar ustedes la tabla que eventualmente les voy a pedir si hay que desarrollar algún ejercicio por medio de este método o esta técnica de planificación. Entonces, se presenta este ejemplo que ya está desarrollado. Eventualmente tiene dos actividades que son ficticias, AA asterisco y CC asterisco. Y la gracia que tiene este diagrama es que podamos entender el cálculo no solamente de las fechas tempranas o las fechas tardías, sino también de las holguras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Bien. Bueno, como se fijan, ya está hecho el análisis respecto a las fechas tempranas y las fechas tardías en base a los nodos. Por ende, podríamos a priori, ¿cierto?, identificar cuál sería la ruta crítica. Eso se hace al comparar las fechas tempranas y las fechas tardías relativas a cada uno de los nodos. Por ende, los triángulos y los cuadrados deben ser o deben tener, ¿cierto?, el mismo valor. En este caso, 0,0, 10,10, 28,28, 39,39 y finalmente 46,46. Entonces, la ruta crítica va a estar determinada por la actividad C, la actividad H, la actividad J y la actividad L. ¿Ya? Bueno, ¿de qué nos sirve tener en claro las rutas críticas? Nos sirve para ir
de alguna forma adelantando trabajo, ¿cierto? Y podemos definir de forma rápida, ¿cierto? Que el comienzo más temprano va a ser 0, el comienzo más tardío va a ser 10, el término más temprano, perdón, el comienzo más tardío va a ser 0 y el término más tardío tiene que ser también 10, ¿ya? Porque son actividades críticas. Entonces estos valores se van a ir repitiendo, ¿ya? Bueno, eso pasa con todas las actividades críticas. 10, 10, 28, 28. Eso es respecto a la actividad H. Comienzo más temprano, 10. Término más temprano, 28. Término más tardío, 28. Y comienzo más tardío, 10. ¿Ya? Y así sucesivamente para cada una de las actividades críticas. ¿Ya? 28, 28, 39, 39. Acá se repite 39, 39 y 46, 46. Ya, esto no se da para las demás actividades. Ya, hay que hacer un análisis mayor. Ya, sin embargo, podríamos adelantar con estos términos, ya con estas variables. Bueno, para que no se espanten todavía, vamos a modificar un poco este. Les voy a presentar entonces el diagrama para que lo podamos trabajar de mejor forma y poder hacer los dibujos que necesitemos. Bien, entonces aquí está, ahí sí. Ya, bien. Ups, se me cayó el mouse. Ya. Ahora sí. Comencemos entonces con la actividad A, ya, la cual está acá, ¿cierto? Tiene una duración de 10 y el comienzo más temprano de esta actividad va a ser 0. Al sumar el comienzo más temprano con la duración, el término más temprano sería 10. Ya vamos a empezar como analizar los comienzos más tempranos, ¿ya? Y también los términos más tempranos. Después nos vamos a devolver y analizaremos los comienzos más tardíos y los términos más tardíos. Y entonces en rojo vamos a hacer todo lo que esté relacionado con las fechas tempranas. Por ende, ya tenemos analizada la actividad A. Ya respecto a la actividad B, de forma análoga, ¿cierto? El comienzo aquí sería 0, la actividad B dura 8 y el término más temprano sería 8. ¿Ya? Tal cual como aparece en esta ocasión en este nodo, ¿cierto? Y en base a la actividad C, como es crítica, no lo vamos a analizar, pero sí vamos a analizar la actividad D, la cual en este caso tiene 14. ¿Ya? Bien, aquí para discriminar en base a esta actividad crítica, o sea, actividad ficticia CC, esto dura 10, o sea, su término más tardío es 10 y su comienzo más temprano es 10 también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la actividad ficticia no tiene duración. ¿Ya?
Eso es con respecto a su comienzo más temprano y su término más tardío. Bueno, entre estos dos valores se escoge el mayor de ellos, por eso va el 14 acá. Ya, 14 sobre este triángulo. Bien. Después, podríamos considerar la actividad ABCDE, ya que está acá. Su comienzo más temprano sería 10. Su término más tardío sería 10 más 3, 23. ¿Ya? O sea, su término más temprano, perdón. Su término más temprano. Al considerar estos mismos 10, ¿cierto? Relativos a este nodo, 10, también va un 10 acá. ¿Ya? Eso es en base a la actividad ficticia. Y con respecto a G, aquí tenemos 8, su comienzo más temprano, más 15 serían 23. ¿Ya? Si se recuerdan, aquí habían 28, su término más temprano, y se escoge de las tres actividades que llegan a este nodo 60, se escoge el mayor de ellos. Por eso va 28 ahí, ¿ya? Sobre ese triángulo. O sea, dentro de ese triángulo. En base a la actividad J, tendríamos que también es parte de la actividad crítica, por ende 28 más 11 sería 39, ¿ya? Y nos faltaría esta actividad de acá, que sería 14 más la duración de la actividad K, 14 más 9, 23. ¿Ya? Y se escoge la mayor de ellas, que en este caso sería 39. Bien, ahí tenemos todo lo relativo a las fechas tempranas. ¿Ya? Entonces ahora bastaría con ir completando la tabla. ¿Ya? Analizamos entonces las fechas tempranas relativas a los comienzos más tempranos y los términos más tempranos. La actividad A va de 0 a 10. Está bien. La actividad B de 0 a 8. También está bien. La actividad ficticia de 10 a 10. La actividad ficticia AA. Bien. La actividad C va de 0 a 10. Ya, esta es una actividad crítica. Vamos a destacarlo con un asterisco antes. De 0 a 10. Bien. ¿Qué otra actividad crítica teníamos? HJL. H, J y L. Bien. Entonces, la actividad CC, que sería la actividad ficticia, que está acá, en la parte inferior, va de 10 a 10. La actividad D va de 0 a 14. De 0 a 14. La actividad E va de 10 a 23. De 10 a 23. La actividad G de 8 a 23. Bueno, la actividad crítica, ¿cierto? Coincide con los nodos de 10 a 28. De 10 a 28. La actividad J de 28 a 39. Actividad K, aquí en la parte inferior, ¿cierto? Va desde 14 hasta 23. De 14 a 23. Y finalmente la actividad L va de 39 a 46. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el análisis respecto a las fechas tempranas ya estaría realizado.
Bien. Analicemos ahora las fechas tardías. Ya, esto es como hacer el análisis de ida. ¿Ya? De ida. Y en otro color, en azul, vamos a destacar la vuelta. ¿Ya? La vuelta. ¿Ya? Entonces, ahora tomamos el nodo final y empezamos a devolvernos en este análisis, ¿ya? Y ahora en vez de ir por la parte superior de las flechas, vamos a ir por la parte inferior, ¿ya? Entonces, en este caso de L, como es una actividad crítica, coincide, ¿ya? ¿Dónde nos va a costar más su análisis? En las actividades E, J y K, ¿ya? Bien. Denme un cachito. Vamos a ver aquí esta parte entonces de la tabla respecto a los términos más tardíos y los comienzos más tardíos. Denme un minuto que necesito sonarme. Vengo al tiro. Ya, bien. Comencemos entonces con el análisis de la vuelta. Bien. Entonces, tenemos 39 en este caso como fecha tardía, ¿cierto? Y tendríamos que considerar en este caso el restar 13, ¿ya? 39. Ya, aquí voy a colocarlo de todas formas, ya respecto a la actividad E, por ejemplo, 39 menos la duración, 39 menos 13 serían 26. Ya, 26 entonces sería el comienzo más tardío. Después, en base a la actividad J, tendríamos también este 39 y como es la actividad crítica, se le restan 11 y sería 28. ¿Ya? Y lo mismo para la actividad K, cuyas tres actividades llegan a este nodo 70 y se resta 39 menos 9 serían 30. ¿Ya? Y este 30 evidentemente se coloca en el recuadro que debe ir en la parte inferior de cada uno de los nodos. ¿Ya? Si se fijan, el 28 tiene que ir ahí, el 26 hay que discriminar, cuando llega más de una actividad a un nodo, hay que discriminar cuál de los dos valores hay que colocar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en su tiempo. Bien. Ahora analicemos entonces el nodo 20 para que podamos ver efectivamente cómo se cumple esta situación. Ya en este caso
la fecha más, el término más tardío sería 28. Estos 28 se le resta, en este caso, 0, que sería la duración de la actividad A. 28 menos 0, 28. ¿Ya? Y en el proceso de vuelta se hace, en vez de considerar el mayor, se considera el menor de ellos. ¿Ya? Por eso se considera la fecha, el comienzo más temprano de la actividad E, perdón, el comienzo más tardío de la actividad E. Ya estamos analizando todas las fechas tardías. El comienzo más tardío sería 26. Ya, eso se va colocando entonces en cada uno de los recuadros. Siempre y cuando se presente esta situación que llegan dos actividades a un nodo. ¿Ya? Bien, analicemos la actividad G. También tenemos 28, que sería el término más tardío menos la duración de la actividad G, serían 13. ¿Ya? El comienzo más tardío serían 13. Y ese se coloca acá, como en el cuadrado, ¿cierto? Bien, tenemos actividad E, J, K. Analicemos entonces. 28 menos 18 serían 10. Acá. Analicemos la actividad CC, que sería 30, el término más tardío, menos la duración, 30. ¿Ya? En base a la actividad H, tendríamos que sería 28, el término más tardío, y eventualmente 28 menos la duración sería 10, el comienzo más tardío. Por eso es que se escoge este valor y se coloca acá. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos analizada la actividad ficticia, la actividad H. Nos faltaría entonces analizar solamente todo lo que llega al nodo 10. ¿Ya? Sería 30 menos la duración. El comienzo más tardío en este caso sería 16. 10, que sería el término más tardío, menos 10 vendría a ser 0, que eso corresponde porque es la actividad crítica. 13 menos 8, 13 vendría a ser el término más tardío, 8 la duración de la actividad B y 5 sería el comienzo más tardío. Finalmente, en base a la actividad A, el término más tardío es 26 menos la duración, 16 sería el comienzo más tardío. ¿Ya? Se escoge el menor de ellos, que en este caso sería el relativo a la actividad C, por eso va 0 acá. ¿Ya? Bien. Veamos cómo nos fue en este análisis respecto a la actividad A. Tenemos 16, 26, estaría correcto. Respecto a la actividad B, sería 5 y 13. 5 y 13. En base a la actividad AA asterisco sería 28, 28, tal cual como aparece, ¿cierto? En base a la actividad C, no tenemos holgura y iría de 0 a 10. Eso ya está así, está bien. CC sería de 30 a 30. La actividad D de dedo iría de 30 a 16. Ya sería de
30 a 16. El término más tardío al comienzo más tardío. La actividad E estaría dada por 39 menos 13, 26. O sea, 39, 26. 39, 26. G estaría dado por 28 y 13. Ya el comienzo más tardío serían 13. 13, 28. Perfecto. Actividad H era actividad crítica, por ende se repite lo mismo que en las fechas tempranas, al igual que en la actividad L, y en base a la actividad K tenemos de 30 a 39. Actividad K de 30 a 39. Perfecto. ¿Ya? Bien. Bueno, con todos esos análisis, ¿cierto? Y todas estas fechas, vamos entonces a la última parte relativa a las holguras totales, ¿ya? Como tenemos ciertas fórmulas que podemos aplicar, vamos a destacar con amarillo, ¿ya? En este caso debiese notarse bien, donde la holgura total estaría dada por la diferencia de el término más tardío menos el término más temprano. ¿Ya? Entonces, 26 menos 10, 16, 28 menos 10, 18 y así sucesivamente. 5, 0, porque esa actividad crítica no aplica la holgura libre. Tampoco aplica la holgura libre dado que tiene un solo nodo en la actividad A, al igual que la actividad B. Es actividad C, tendríamos 20, ya que la diferencia de 30 con 10. 30 menos 14 serían 16. 39 menos 23 serían 16. 28 menos 23, 5. 28, bueno, estas son las actividades críticas. ¿Ya? Y la actividad K sería 39 menos 23. ¿Ya? Bien. Y en base a la holgura libre, se daría solo en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la actividad ficticia AA, la holgura libre de esta actividad sería, vamos a la fórmula, el CE de la actividad subsecuente, CE de la actividad subsecuente menos el CE de la misma actividad menos la duración, si no mal recuerdo, sí, menos la duración. Bien, entonces estos 18 nacen de el CE de la actividad subsecuente, o sea, el caso de A vendría a ser 28, ¿ya? 28 menos el CE de la misma actividad, que en este caso sería 10, 28, no se nota bien, ya voy a escribir con verde, no voy a escribir con rojo, acá, 28 menos 10 menos la duración de esta actividad, que es 0, ¿ya? De ahí nace ese 18. Y tengan en cuenta que llega más de un nodo, más de una actividad, ¿cierto? Al nodo, ¿ya?
en base a la actividad E, vamos a ver aquí, tendríamos actividad E serían 39 ya, 39 menos 10 menos la duración. Ya, vamos a escribirlo de todas formas para que no quede nada en el aire. En el caso de la actividad E, 39 menos 10 menos la duración. Ya, 23. La duración son 13. 10. El CE de la actividad subsecuente. 39. Ya, eso serían 6. ¿23? No, está bien, 16. Ya, está bien. 16 entonces sería 39 menos 23. ¿Ya? Y finalmente tendríamos que analizar actividad D, la cual tiene un CE de la actividad subsecuente de 14. 14 menos 0, menos 14 en este caso, sería 0. Está bien. Bueno, se lo puedo escribir de todas formas por si acaso. 14 menos el CE es 0 y la duración es 14. ¿Ya? De ahí nace ese valor. En base a CC', CC asterisco en este caso, CC asterisco, tendríamos ese mismo 14 menos 10 CC acá. 14 menos el CE es 10 y la duración es 0, ¿ya? Dado que es una actividad ficticia. En base a G tendríamos 28 G acá 28 menos el CE, que serían 8, 28 menos 8, menos la duración de la actividad G, que sería 15. ¿Ya? 15 más 8 serían 23, y 28 menos 23 son 5. Finalmente, la actividad K tendría 39 menos el CE de la actividad subsecuente, o sea, el CE de la actividad subsecuente, que sería 39 menos la duración, que la duración la puse al final, bueno, menos 9 ahí, y el CE de la actividad K sería 14. ¿Ya? 14. 14, 9, 39.
Ya, sería entonces 23 menos 39, efectivamente son 16. Ya, bien. Con eso entonces terminamos el análisis de este nuevo método, ¿cierto? Que, bueno, eventualmente no es tan sencillo como el diagrama de la flecha, dado que calcula las fechas tempranas, las fechas tardías y las holguras que están asociados tanto a los distintos nodos como las distintas actividades que llegan al mismo nodo, que guarda relación con la holgura libre y también la holgura total que presentan algunas actividades. Bien, ya muchachos. Eso sería entonces la clase del día de hoy. Ya voy a pasar al tiro de la asistencia. Para que queden libres de acción, ¿ya? Y así, bueno, eventualmente puedan disponer de su tiempo. ¿Ya? Así que vamos a ver la asistencia. Hoy día es jueves. Gilberto Araneda. Creo que no. Pablo Baeza. Presente, profe. Pablo, gracias. Oliver Betancourt. Oliver no. Maximiliano Bustos. Francisco Bustos. Presente. Gracias. Bastián Chamorro. No. Hans Gutiérrez. Hans. Julfer Jiménez. Presente, profe. Julfer, gracias. Camila Maulén. César Moreno. Presente. César. Matías Núñez. Matías. Nicolás Olave. Christopher Pérez. Presente. Christopher. Juan Rodríguez. Juan, no. Julians Rojas. Un poco. Sami Soto. Presente. Bien. Sebastián Tapia. Sebastián, no. Jean-Pierre Vázquez. Y Antonio Villarreal. Presente, profe. Bien. Ya muchachos. Bien, esa es toda la clase de hoy. Ya quería que viéramos este nuevo ejemplo, o sea, el nuevo método y concluyéramos con un ejemplo. ¿Ya?